Darle un saludo en nombre del presidente Nicolás Maduro, del gobierno, del pueblo. Agradecerle al nuncio apostólico el papel tan importante que jugó el año pasado en los diálogos de paz en nuestro país. Quería hacerle ese reconocimiento público porque su papel fue sin duda alguna muy relevante. Luego vinimos acá a un intercambio con el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, los escuchamos, ellos nos escucharon a nosotros también, muy interesados en saber lo que había ocurrido en la Cumbre de las Américas. Nosotros informamos la dimensión histórica de esta cumbre, el encuentro entre la América imperial y una América latina y caribeña unida en lazos de amistad, de cooperación, de respeto a la soberanía de los países, de respeto a la igualdad soberana de los estados. Y bueno, esta cumbre marcó el inicio de una nueva época de relacionamiento, como en el futuro se van a dar esas relaciones de respeto. Fue histórico también por la participación de Cuba, primera vez, Nuncio, que participaba Cuba en una cumbre de las Américas, de tal forma que no hay por dónde negar que fue una cumbre histórica. Decíamos también que apenas aterrizó el presidente Maduro en Panamá, se dirigió a una humilde urbanización, un humilde barrio de Ciudad de Panamá llamada El Chorrillo, que fue atacada durante la invasión de los Estados Unidos a Panamá en 1989. El presidente allí rindió tributo, rindió un homenaje, acompañado pues del pueblo, a los mártires, a las personas que fueron asesinadas en esa sorpresiva ataque aéreo durante esa invasión. Recuerdo que una de los familiares, la presidenta del comité de víctimas de ese trágico suceso, le decía al presidente, era la noche del 20 de diciembre, cuando todos nos estábamos preparando para las fiestas navideñas, cuando todos nos estábamos preparando para recibir al niño Jesús, pues fuimos atacados sorpresivamente. Una población civil, 20.000 familias quedaron afectadas por este ataque, digamos, imperial, violatorio del derecho internacional. Recibió una carta de los familiares dirigido al presidente Barack Obama, solicitándole 2 puntos muy concretos. Uno, el perdón histórico que le debe los Estados Unidos al pueblo de Panamá, un pueblo latinoamericano, y la indemnización de vida a las víctimas. 20.000 familias se vieron afectadas, llevaron pues miseria a ese pueblo, llevaron infelicidad y tristeza. El presidente Maduro recibió esa solicitud y queremos informar que hace 2 días, nosotros consignamos la carta de las víctimas del Chorrillo durante la invasión en 1989 por parte de los Estados Unidos. Consignamos esa carta en la Embajada de los Estados Unidos en Panamá para que le hicieran llegar a su presidente. Y bueno, realmente muy complacido, le decíamos que además de otra dimensión histórica de esta cumbre es que había triunfado la verdad. Triunfaron las verdades históricas, la incorporación de Cuba a la Cumbre de las Américas, triunfó el reconocimiento de esa terrible situación que fue la invasión militar a Panamá en 1989 y triunfó la verdad de Venezuela sobre que no somos una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos ni a su política exterior. E hicimos un reconocimiento, el presidente Maduro lo hizo, hicimos un reconocimiento a las palabras del presidente Barack Hussein Obama, ratificando lo que le había dicho todo el mundo, los pueblos del mundo, los gobiernos del mundo, que Venezuela no es una amenaza. Y en base a ello, el presidente Maduro extendió su mano, la ratificó para un diálogo político basado en el respeto y en la igualdad de los estados. Estamos muy complacidos, escuchamos al cuerpo diplomático. Realmente, ahorita cuando se despedía, cada uno de los embajadores me agradecían haberles informado de esta cumbre tan histórica que ha tenido tanto impacto en nuestra comunidad hemisférica e interamericana. Canciller, tras este encuentro que usted acaba de sostener con el nuncio, ¿cuándo se podrían dar nuevamente, sentar oposición y gobierno en una misma mesa para el diálogo entre las partes? El gobierno del presidente Maduro dialoga permanentemente. No olvides que el año pasado, bueno, tuvimos cientos de reuniones con todos los sectores de la sociedad, no solamente la oposición venezolana, que, bueno, penosamente se retiró de la mesa de diálogo. El presidente Maduro se reunió con los estudiantes, con los campesinos, con las mujeres, con los empresarios. Tuvimos diálogos permanentes de paz
donde incluso los empresarios, por ejemplo, hicieron propuestas concretas al gobierno, propuestas que fueron acogidas y se están además ejecutando con los estudiantes, con los indígenas, con los campesinos, con los gobernadores, con los alcaldes. El diálogo es uno de los mecanismos permanentes que tiene el presidente Maduro y la Revolución Bolivariana para comunicarse con toda la población.